Muy buenas noches, mis amigos y hermanos en la fe. Una vez más estamos con ustedes. Una vez más podemos llegar a sus hogares. Es una alegría enorme, pero muy grande poder llegar nuevamente a sus hogares a través de esta tecnología. Queremos darles la más rica, pero la más nutritiva de todas las bienvenidas a los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Con ese título nos pueden encontrar en nuestro canal en Google. Ahí ya tenemos más de 80 prédicas para el enriquecimiento espiritual de todos aquellos que quieren crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que le invitamos para que puedan entrar en nuestro canal en Google. Lo único que tienen que hacer es poner ministerio.una voz que clama en el desierto Hugo Tapiolas. Así, con ese nombre pueden entrar en Google y van a poder disfrutar de allí. Van a poder sacar de allí ricuras indescriptibles, manjares preciosos y jugosos de la palabra de Dios. Queremos enviarles un saludo muy especial a nuestros hermanos que en diferentes partes del continente se unen con nosotros. Uno de ellos es el hermano Claudio Lastra. Él se encuentra en Mendoza, al sur de nuestro país vecino, la República Argentina. Una alegría muy grande, hermano Claudio, expresarte el gozo que tengo de que juntos podamos realmente hacer fuerzas para poder llevar a otros el mensaje, el último mensaje de salvación a un mundo que perece. También le mandamos un saludo a la hermana Sandra. Ella se encuentra en Miami, en Estados Unidos. También le enviamos un saludo muy rico a los hermanos de Chile, el hermano Patricio y su esposa Ana. También le extendemos un saludo muy especial. Y así hay muchos hermanos y hermanas a quienes le llevamos en el corazón. Y realmente nos sentimos felices de poder grabar un tema más de la preciosa y riquísima palabra de Dios. Realmente me siento feliz porque podemos seguir predicando la palabra de Dios. Mientras tengamos libertad, tenemos que aprovechar, porque va a llegar un momento en que esta libertad que ahora tenemos se va a esfumar, se va a acabar, y lo que no hicimos ahora vamos a tener que hacerlo con muchas dificultades, justamente después que se acabe la libertad que tenemos ahora. Muy bien, vamos entonces, hermanos, a prepararnos para poder zambullirnos a un tema más de la palabra de Dios.
Hoy vamos a colocarnos nuevamente nuestro equipo de buceo para poder zambullirnos y nadar en aguas profundas. Porque, mis amados, los que se quedan en la superficie nunca, pero nunca se van a poder beneficiar. Sola, única y exclusivamente aquellos que nadan en aguas profundas van a poder realmente saber lo que es encontrarse con esas pepitas de oro que Dios tiene para todo aquel que investiga y estudia la palabra de Dios, pero con profundidad. Ese es justamente el anhelo que el cielo todo tiene para con nosotros. Muy bien, vamos entonces a pedirle permiso al Espíritu Santo para que podamos abrir su palabra, porque no podemos abrir la palabra de Dios sin antes doblar nuestras rodillas y solicitarle al Dios del cielo su guía, su dirección, la influencia bienhechora del Espíritu Santo. Vamos a pedir ese silbo apacible y delicado que es la influencia maravillosa del Espíritu Santo. No existe otro maestro que nos pueda convenir más que el Espíritu Santo. Por eso, justamente por eso, vamos a orar ahora para pedirle al Señor que nos ayude en el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Vamos entonces a doblar nuestras rodillas y orar. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por las oportunidades que tenemos para que podamos corregir aquellas cosas que están mal en nuestras vidas, de tal manera que podamos recibir el molde que tanto anhelan, tanto los ángeles que nunca cayeron como las tres personas de la deidad. Oh Señor, te agradecemos muchísimo por tu palabra. Gracias porque ella es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gracias porque tenemos la dicha de conocerte, de amarte, de entender tus planes, tus proyectos, de comprender los designios tan maravillosos que tú tienes para con cada uno de nosotros. Y en esta hora queremos pedirte que nos des de tu Espíritu, que nos des el Espíritu Santo, que es la más urgente de todas nuestras necesidades, de tal manera que podamos realmente no solamente entender y comprender tu palabra, sino también apresurarnos en ponerla por obra. Oh Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Tú sabes lo débiles y lo frágiles que somos, pero también sabemos que tu poder se perfecciona en la debilidad. Oh Señor, gracias por tus promesas. Gracias por todo el ánimo que nos das para que podamos seguir adelante y perseverar en tus caminos. Oh Señor, queremos orar en forma muy especial por aquellos que viven en países donde no hay libertad de culto y por predicar tu palabra están siendo perseguidos o amenazados. Oh Señor, que tú seas con ellos mucho más que con nosotros.
Oh Señor, oramos por todos los esfuerzos que en el mundo entero se están haciendo para que tu palabra corra y pueda llegar a muchos corazones y a muchos rincones del planeta. Oh Padre amoroso, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos mucho, abrázanos fuerte, danos el ánimo que necesitamos para seguir adelante a pesar de las dificultades que tengamos en nuestro camino. Bendice esta programación, bendice y glorifica tu palabra, ya que es ella la que se va a proclamar en esta hora, y que este mensaje pueda realmente causar un impacto muy, pero muy positivo en las vidas de muchas personas. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos entonces listos y preparados para comenzar un tema más que hemos preparado para ustedes, para su deleite espiritual. Muy bien, aquí en la pizarra tenemos el título del tema que vamos a ver en esta ocasión. El título es Exégesis bíblica de Primera de Timoteo 4:1. Ese es el título del tema que vamos a tratar en esta ocasión. ¿Qué quiere decir la palabra exégesis? La palabra exégesis quiere decir investigación. Exégesis o investigación es la misma cosa, son sinónimos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es sacarle el jugo a el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4, verso 1. A este versículo le vamos a sacar todo el jugo que tiene. Es un pasaje tremendo. Es un versículo impresionante. Es un versículo que tiene mucho, pero mucho que ver con las señales del fin del tiempo del fin. Es un versículo que tiene mucho que ver con escatología. Escatología quiere decir lo último, o sea, eventos finales. Es un versículo que arroja mucha luz sobre los últimos momentos de la historia de este mundo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestras Biblias y vamos a leer este pasaje. Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Solamente el versículo 1. Dice así el texto bíblico: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oh, mis amados, qué tremendo es lo que tenemos acá. Acá tenemos un pasaje tremendamente crucial y tremendamente asombroso. Aquí nos dice claramente el Espíritu Santo, porque noten que la palabra espíritu está en mayúscula. Quiere decir que cuando dice, pero el Espíritu dice
evidentemente se refiere al Espíritu Santo. O sea que este versículo es un mensaje directo del Espíritu Santo para ustedes y para mí. Entonces, ¿qué es lo que dice acá con claridad el Espíritu Santo? Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo se va a realizar eso? Dice el versículo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oh, mis amados, lo que este pasaje nos está diciendo, en otras palabras, es que en los postreros tiempos, de paso les digo que en otro tema vamos a hablar más un poco de esa expresión en los postreros tiempos. Tengo un tema por allí que lo he titulado La verdad sobre el tiempo del fin. Cuando estudiemos ese tema, vamos a volver a aclarar un poco qué es lo que realmente Pablo quiere decir con esa expresión en los postreros días o en los postreros tiempos. Pero eso vamos a dejarlo para otra ocasión. Ahora vamos a centrarnos en el mensaje que tiene el texto bíblico. O sea que Primera de Timoteo 4:1 nos dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Esa también es otra palabra tremenda que muy pronto lo vamos a estudiar. Cuando hablemos sobre la apostasía. Tengo un tema tremendo sobre la apostasía. Ese también es otro tema aparte. Pero ¿qué es lo que dice que va a suceder? Apostatarán de la fe, ¿de qué manera? Escuchando. Esa es una palabrita clave. ¿Escuchando qué? Escuchando enseñanzas de demonios. Porque la palabra doctrina es sinónimo de enseñanza. Por lo tanto, lo que acá nos está diciendo es que muchos que un día estuvieron en la verdad, muchos que un día estuvieron parados en la plataforma de la verdad, se van a bajar de esa plataforma y van a prestar oído a doctrinas de demonios, enseñanzas satánicas. Qué terrible, mi estimado hermano, lo que estamos diciendo. Pero es una de las señales del tiempo del fin. Ahora, la primera pregunta que vamos a formularnos es la siguiente: ¿de dónde vendrán las mayores pruebas de los verdaderos hijos de Dios? Qué interesante esta pregunta. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan que esta pregunta se responde a la luz de Primera de Timoteo 4:1 y lo vamos a demostrar. Oh, mis amados, ¿quieren saber ustedes de dónde vendrán nuestras mayores pruebas? ¿De dónde vendrán las mayores pruebas que van a pasar los hijos de Dios? La respuesta la encontramos en Evangelismo, página 453. Anoten esta página. ¿Por qué? Porque arroja luz sobre Primera de Timoteo 4:1. Noten, Evangelismo, página 453. Noten que vamos a responder la pregunta que dice: ¿de dónde? ¿De dónde vendrán las mayores pruebas
de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios, del remanente fiel. ¿De dónde vendrán las mayores pruebas que los hijos de Dios van a tener que experimentar? Evangelismo, página 453, nos da la respuesta a esta pregunta. Dice así, ella primero cita Primera de Timoteo 4:1. Cita todo el versículo y después de citar el versículo, noten lo que dice. Esto es lo que podemos esperar. Noten, esto es lo que podemos esperar. Está comentando Primera de Timoteo 4:1 y dice, esto es lo que podemos esperar. Y ahora viene la bomba. Nuestras pruebas más grandes, ahí está, noten, nuestras pruebas más grandes vendrán provocadas por ese grupo que una vez defendió la verdad, pero que se apartó de ella. Noten, hermano, qué tremendo lo que estamos diciendo. Noten qué dice. Noten que acá da, de paso, aquí da algunas características de las personas que se encuentran en Primera de Timoteo 4:1. Noten, dice que un tiempo defendieron la verdad. Esa ya es una característica interesante. Dice que un tiempo defendieron la verdad, pero luego se apartaron de ella. Esa palabra apartarse es sinónimo de la palabra apostasía que aparece justamente aquí en este pasaje. Noten cómo sigue diciendo. Pero que se apartó de ella y se fue al mundo y la pisoteó con odio y escarnio. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Qué dice acá? Acá dice que las personas descritas en Primera de Timoteo 4:1 son personas que un tiempo defendieron la fe, defendieron las verdades del cielo, pero luego se apartaron, y esa palabra apartarse es sinónimo de apostasía también. Y no solamente se apartaron, dice también que se fueron al mundo, se mundanalizaron por completo, y como si fuera poco, dice que la pisotearon. Pero no es que la pisotearon solamente, sino dice que la pisotearon con odio y escarnio. Imagínense, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Qué impresionante es el grupo de personas que tenemos acá. Eso nos lleva, hermanos, a pensar que escuchar la voz de la serpiente antigua, escuchar la voz de los demonios, es exageradamente peligrosísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo de escuchar la voz de Dios en su palabra y mis oídos se desvían a escuchar otras voces, ahí es donde corro el riesgo de convertirme en personas
que tarde o temprano van a terminar dentro de este grupo del cual nos habla el versículo 1. Oh, mis amados, es demasiado peligroso. No, mis amados, no podemos correr ese riesgo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos la voz del tentador, la voz de los demonios, justamente terminamos apartándonos de la verdad. Bajamos, descendemos de la plataforma de la verdad, nos vamos al mundo y luego pisoteamos esa verdad con odio y escarnio. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, ¿en qué momento? Otra pregunta. ¿En qué momento se cumplió este pasaje mientras Elena de White estaba viva? Qué interesante esta pregunta. ¿Sabían ustedes que ya cuando la señora White estaba viva, ya Primera de Timoteo 4:1 tuvo un cumplimiento? ¿Sabían eso? Vamos a demostrarlo. Noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 29. Esta cita es tremenda, mis amados. Noten cómo dice: en Nueva Hampshire, en Vermont y en otros lugares. Noten, ella está citando 2 lugares con nombre propio, pero también aparte de esos 2 lugares dice, y en otros lugares tuvimos que resistir la obra furtiva del fanatismo. ¡Qué tremendo! Noten lo que dice. Ahora viene. Se abogó. Noten ese detalle. Se abogó por la doctrina del amor libre. ¿Cómo? ¿Qué dice? Noten, hermano, qué tremendo. Se abogó por la doctrina o la enseñanza de qué? Del amor libre bajo la apariencia de espiritualidad. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿A qué nos lleva entonces Primera de Timoteo 4:1? Primera de Timoteo 4:1 ataca, vamos a poner acá una palabrita, ataca el matrimonio. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Saben qué es el amor libre? El amor libre es que una persona pueda amar, pero no amar como Dios manda, sino el amor libre es amar en el sentido de tener relaciones sexuales con cualquier persona. No importa que sea tu hermana, que sea tu madre, que sea tu hija, no importa. Ese es el amor libre. Y lo peor de todo, bajo la apariencia de la espiritualidad, que eso hace más grave todavía la cosa. Quiere decir, mi estimado hermano, que una de las cosas que Satanás busca con este grupo de Primera de Timoteo 4:1 es atacar esta institución tan sagrada que Dios creó, que es el matrimonio. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí realmente descubrimos y estamos diciendo algo sorprendente. Ahora, noten cómo termina esta cita de Mensajes Selectos, tomo 2, página 29. Termina la declaración diciendo: vimos el cumplimiento de Primera de Timoteo
4:1. Noten, hermanos, cómo termina la cita. Vimos, dice ella, vimos el cumplimiento de Primera de Timoteo 4:1. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos que Satanás tiene con este grupo es destrozar una de las instituciones más preciosas que Dios creó. ¿Cuál es? El matrimonio. Mucho ojo, mi estimado hermano. Ahora, ¿saben a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Hebreos. Noten un poquito qué tremendo este pasaje que vamos a leer ahora. Hebreos capítulo 13. Mucho, pero mucho ojo, mi estimado hermano, con este versículo. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Noten lo que dice. Honroso. Noten, subrayen esa palabra, honroso sea en todos el matrimonio. Noten ese detalle. Honroso sea en todos el matrimonio. Y noten ahora el detalle que le agrega. Y el lecho es la cama, y el lecho sin mancilla. Ahí está, ese es un detalle tremendo. Noten, y el lecho sin mancha o sin mancilla. Y ahora viene la parte sorprendente. Pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. ¡Qué tremendo! De paso, mi estimado hermano, ¿sabían ustedes que en este versículo hay un pequeño desliz o un pequeño problema de traducción? ¿Saben cómo dice en el original? En el original no dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No, así no dice en el original. ¿Saben cómo dice en el original? Les voy a leer cómo dice en el original. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los condenará Dios. Noten, hermanos, qué impresionante. Este pasaje sí que es impresionante. Y tiene mucho, pero mucho que ver con lo que recién leíamos y decíamos. Ahora, ¿qué relación existe entre Primera de Timoteo 4:1 con la ley dominical? ¿Sabían ustedes, hermano, que Primera de Timoteo 4:1 tiene mucho, pero mucho que ver con la ley dominical, primero nacional y luego universal? ¿Quieres que te demuestre? Con mucho gusto. Mensajes Selectos, tomo 2, página 420 y 22, nos confirma este hecho. Noten lo que dice. Cuando se invalide la ley de Dios. Noten, esa expresión, cuando se invalide la ley de Dios, equivale a la ley dominical. O sea, cuando se invalide por completo la ley de Dios, que dice que 6 días tenemos que trabajar y el séptimo sea el sábado descansar. Cuando se invalide eso por completo y se haga obligatoria la observancia del domingo como día de reposo y se descarte por completo el sábado, cuando venga esa imposición que va a ser por ley, por decreto, noten lo que dice.
Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice que va a suceder? Acá dice que cuando venga la ley dominical, eso va a ser como un terremoto dentro de la iglesia. Por eso dice, será zarandeada o sacudida, también podríamos decir, por pruebas terribles. Porque, hermanos, no solamente se va a acabar la libertad religiosa, la libertad de los cristianos, sino también va a venir una tremenda persecución contra los fieles. Y por eso dice acá la declaración inspirada que la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Y ahora viene, y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención o prestará oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¡Qué impresionante, mis amados! Eso quiere decir, mi estimado hermano, que cuando venga la ley dominical, Primera de Timoteo 4:1 va a tener su último cumplimiento. ¿Y saben por qué? Porque dice que no solamente la iglesia va a ser zarandeada, sino también muchos van a prestar oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Y una cantidad enorme de adventistas del séptimo día se van a pasar al lado de la apostasía. Una cantidad tremenda de adventistas del séptimo día van a apartarse de la fe, escuchando a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. O sea, mi estimado, cuando la cita dice una gran proporción, lo que está diciendo es que si cuando venga la ley dominical hay, por poner un ejemplo solamente, 20 millones de adventistas a nivel mundial, de esos 20 millones podríamos poner una cifra entre 17 y 18 millones van a prestar oído a espíritus seductores y a doctrina de demonios, porque a eso es lo que nos lleva la expresión una gran proporción. Una gran proporción quiere decir o indica un número grande. Y no podemos, hermanos, decir que una gran proporción es de 20 millones, solamente 4 o 5 millones. No se puede. Una gran proporción indica entre el 70 y el 80% aproximadamente. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta interesante que vamos a tratar es la siguiente. ¿Qué relación tiene Primera de Timoteo 4:1 con las doctrinas fundamentales que tenemos como iglesia? Esta es otra pregunta muy, pero muy importantísima. La respuesta la encontramos en Mensaje Selecto, tomo 3, página 466. Y dice así la declaración.
estamos en el tiempo de esta apostasía. Noten, hermanos, cuando la señora White estaba viva, noten, mientras ella vivía, ya ella escribió en su época que estábamos en pleno cumplimiento de Primera de Timoteo 4:1. Noten, hermano, lo que sería entonces ahora es realmente impresionante. Noten, sigue diciendo, estamos en el tiempo de esta apostasía. Se hará todo esfuerzo concebible para arrojar dudas. Noten, esa palabrita es clave, para arrojar dudas sobre las posiciones que hemos sostenido por más de medio siglo. Quiere decir, mi estimado hermano, que Primera de Timoteo 4:1 también tiene mucho que ver con los pilares. Acá está, con los pilares de la fe adventista. Ahí está, mi estimado hermano. Noten qué tremendo lo que estamos diciendo. Primera de Timoteo 4:1 tiene mucho, pero mucho que ver con los pilares de nuestra fe. ¿Y cuáles son algunos de esos pilares de nuestra fe? Número 1, el santuario. El santuario es uno de los pilares fundamentales de la fe. Satanás va a querer derrumbar ese pilar. Y otro de los pilares fundamentales de la fe adventista es la segunda venida de Cristo. Otro de los pilares es la ley de Dios. Otro de los pilares es el estado de los muertos. Otro de los pilares es el sábado. Y así sucesivamente, hermanos, tenemos pilares preciosos que Satanás, por medio de este grupo de personas, va a querer derrumbar. Oh, mis amados, ojalá que nunca nosotros tengamos que apartarnos de la fe que una vez fue dada a los santos, porque de lo contrario vamos a tener que pertenecer a este grupo que aparece en el versículo 1 de Primera de Timoteo 4. Ahora, otra pregunta bastante interesante que vale la pena responder es la siguiente. ¿Sabían ustedes que está profetizado que ángeles caídos aparecerán en forma humana y conversarán con el grupo de Primera de Timoteo 4:1? ¿Sabían ustedes, hermanos, que ángeles caídos van a tomar la forma de hombres y se van a acercar y van a conversar? Imagínense, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Van a conversar con los que pertenezcan al grupo de Primera de Timoteo 4:1. ¡Qué impresionante! Y el propósito de esos ángeles al acercarse y conversar con ese grupo es justamente sugerirle dudas en relación a los pilares fundamentales de la fe adventista.
Oh, mis amados, qué impresionante lo que estamos diciendo. Pero vamos a confirmar lo que estamos diciendo. Noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 467. Aquí encontramos la confirmación de lo que recién dijimos. Dice así la declaración inspirada: Satanás y sus ángeles aparecerán en esta tierra en forma de hombres. ¡Qué impresionante, mis amados! Satanás y sus ángeles van a tomar la forma de hombres. ¿Y qué va a pasar? Y se mezclarán, noten esa palabra, se mezclarán con aquellos de los cuales se nos habla en Primera de Timoteo 4:1. ¡Qué impresionante, mis amados! Por eso es que el versículo dice escucharán. Esa palabra escucharán es clave, porque dice que se apartarán escuchando doctrinas de demonios. ¡Qué impresionante lo que estamos diciendo! Mi estimado hermano, cuánto, pero cuánto, cuán fundamental es que no nos separemos del fundamento, no nos separemos de lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿qué relación hay entre Primera de Timoteo 4:1 y Primera de Pedro 2:11? Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Primera de Pedro 2:11 dice así: Amados, yo ruego como a extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¡Oh, qué tremendo versículo, hermano! Que nos exhorta aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos exhorta que tenemos que abstenernos ¿de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, noten lo que encontramos en el libro, en el libro Ministerio de la Bondad, página 262. Noten: muchos conocerán lo que significa ser atraídos hacia Cristo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que muchos dice que van a conocer por experiencia propia lo que significa ser atraídos hacia el Cristo de la gloria, hacia el verdadero Cristo. Pero no tendrán el valor moral. Ojo con esa palabrita. Vamos a anotar acá esta palabra: valor moral. Esta es una palabrita clave, mi estimado hermano. Y ahora vamos a ahondar un poco. Noten, dice que muchos conocerán lo que significa ser atraídos hacia Cristo, pero no tendrán
el valor moral. ¿Para qué? Para luchar contra los apetitos y pasiones. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? ¿Qué hay que tener, mis amados, para obedecer? El versículo 11 de Primera de Pedro 2. ¿Qué hay que tener para poder practicar? El versículo 11 de Primera de Timoteo capítulo 2, de Primera de Pedro capítulo 2, hay que tener esto, hay que tener valor moral. Mucho ojo, mi estimado hermano. ¿Qué hay que tener para practicar el versículo 11 de Primera de Pedro capítulo 2? Hay que tener valor moral. Oh, mis amados, qué tremendo. Si tú eres un cobarde, si tú no tienes valor para enfrentarle al pecado, para decirle no al pecado, hermano, déjame decirte que se va a cumplir en tu vida Apocalipsis 21:8. ¿Y qué dice Apocalipsis 21:8? Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes no van a poder entrar en el reino de los cielos. Hermano, valor moral es justamente el antónimo de cobardía. Es justamente eso. Pero si tú y yo no tenemos valor moral para decirle no al pecado en todas sus facetas y en todas sus formas, jamás, pero jamás vamos a poder vencer los apetitos y pasiones que luchan contra el alma. Oh, mis amados, es tremendo lo que estamos diciendo. Es realmente sorprendente. Yo te pregunto, ¿estás tú consiguiendo valor moral? ¿Estás tú consiguiendo de parte del Espíritu Santo ese ingrediente que es fundamental para que puedas luchar con éxito las batallas contra las tentaciones y el pecado? Porque si tú no tienes valor moral, tampoco vas a poder vencer el pecado. Y si tú no vences el pecado, automáticamente te estás colocando en este grupo de Primera de Timoteo 4:1. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Esto no es poca cosa, no es de poca monta lo que estamos diciendo. Noten y fíjense cómo termina la cita. Dice: pero no deben desalentarse por eso, porque escrito está. Ahí está. Y cita Primera de Timoteo 4:1. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir que Primera de Timoteo 4:1 se va a cumplir también con todos aquellos que no estén dispuestos a luchar con valor en contra del pecado. Así como suena, mi estimado hermano. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestros corazones una verdad tan suculenta como esta. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Sabían ustedes que todos los que pertenezcan al grupo de Primera de Timoteo 4:1 fueron hipnotizados por Satanás? ¡Epa! ¿Cómo? ¿Qué está
estamos diciendo? ¿Sabían ustedes, hermanos, que todos aquellos que lleguen a pertenecer a este grupo de Primera de Timoteo 4:1 fue porque fueron hipnotizados por la serpiente antigua, por Satanás y sus ángeles? ¿Quieres que te demuestre lo que estamos diciendo? Con mucho gusto. Noten lo que dice. Maranata, página 57. Noten, hermanos, lo que dice. Maranata, página 57. Aquí está la confirmación de lo que recién acabamos de decir. Noten, la influencia hipnótica. Ahí está. Noten, la influencia hipnótica de Satanás se ejercerá sobre aquellos que se aparten de la palabra de Dios para aceptar fábulas agradables. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que estamos diciendo en otras palabras? Quiere decir entonces que en Primera de Timoteo 4:1 están aquellos que una vez fueron hipnotizados por el encantamiento de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Oh, mis amados, qué tremendo. ¿Sabían ustedes, hermano, que todos aquellos que se apartan de la palabra de Dios para escuchar fábulas agradables, en ese mismo momento en que se apartan de la palabra de Dios para escuchar verdades agradables, en ese mismo momento Satanás empieza a ejercer su influencia hipnótica? En ese mismo momento Satanás les empieza a hipnotizar de tal manera que puedan apartarse por completo de la palabra de Dios y escuchar doctrinas de demonio. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. De paso, ¿sabían ustedes, hermano, que Satanás le hipnotizó a Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Sabían eso? Si alguno quiere, mándeme pedir y con mucho gusto le voy a enviar la cita donde la señora White dice que Satanás le hipnotizó a Adán y Eva y gracias a ese poder hipnótico pudo llevarlos a la desobediencia y también a la perdición. Lo mismo, pero absolutamente lo mismo va a pasar con todos aquellos que pertenezcan a este grupo de Primera de Timoteo 4:1. Dice que van a ser hipnotizados por la influencia del propio Satanás o de sus ángeles. Qué impresionante, mis amados. Esto tiene que ser una luz de alerta. Esto tiene que ser una alarma tremenda, de tal manera que nunca tengamos que desviarnos de una así, dice Jehová. Oh, mis amados, no podemos. Escúchame bien lo que te voy a decir. No podemos desviarnos de una así, dice Jehová, sin ser hipnotizados
por el encantamiento de la serpiente. ¡Qué tremendo, mis amados! Esto realmente es asombroso. Ahora, otro detalle más que vamos a cubrir es el siguiente. ¿Cuál fue una de las herramientas que el Espíritu Santo usó para que muchos no acepten doctrinas de demonios? ¡Qué linda pregunta! ¿Cuál fue la herramienta que el Espíritu Santo usó para impedir que muchos caigan en el error y en el horror de escuchar espíritus de demonios y enseñanzas satánicas? Noten lo que dice en la matutina Cada Día con Dios, página 124. Ahí encontramos la declaración fantástica. Dice así: he sido instruida en el sentido de que el Señor ha preservado la mano de su mensajera. Está hablando de los escritos de la señora White. Y ella misma dice que Dios ha preservado la mano de su mensajera a fin de que la verdad sea escrita. Oh, mis amados, cuánto tenemos que agradecerle a todo el cielo por el don profético. Si no fuera por el don profético, es casi un hecho que íbamos a estar en este grupo de Primera de Timoteo 4:1. Noten lo que dice: porque si no se la escribiera cuando mueran los pioneros, ahí está, cuando mueran los pioneros, habría muchos nuevos en la fe que aceptarían engaños peligrosos. Noten, qué tremendo, mis amados, lo que dice. ¿Cuál fue el motivo entonces por el cual Dios levantó el espíritu de profecía o el don profético? Dice acá que era necesario preservar la mano de la mensajera. ¿Por qué? Porque cuando mueran los pioneros, muchos nuevos en la fe se iban a levantar que aceptarían engaños peligrosísimos. Y esa fue una de las tantas razones por las cuales Dios levantó el don profético para guiar los pies de su iglesia. Y sigue diciendo: a veces lo que los hombres denominan luz especial es más un error falaz que, como la cizaña, producirá una funesta cosecha. ¡Qué sorprendente, mis amados! ¿Qué nos dice acá? Acá nos dice que una de las razones, y alabado sea el nombre del Señor por eso, una de las razones por las cuales Dios nos dio el don profético, o sea, los escritos inspirados que tenemos hoy, como el conflicto de los siglos, el deseado de todas las gentes, el camino a Cristo, palabras de vida del gran maestro, ministerio de curación, y así la lista sigue. El propósito de eso fue para que podamos realmente mantenernos en el terreno
firme, mantenernos dentro de la plataforma, de tal manera que no seamos movidos por ningún tipo de vientos de doctrina, ni tampoco tengamos que escuchar a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Porque, hermanos, si no fuera por el don profético, les digo y les repito y les recalco, estaríamos en este grupo de Primera de Timoteo 4:1. Oh, mis amados, es realmente tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, está profetizado que muchos adventistas van a pertenecer al grupo de Primera de Timoteo 4:1. ¿Está profetizado eso? Vamos a ver. Noten lo que dice Evento de los Últimos Días, página 175. Noten, hermanos, les voy a demostrar que estaba profetizado que miles y millones de adventistas del séptimo día van a pertenecer al grupo de Primera de Timoteo 4:1. Y noten la confirmación, noten lo que dice: advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán a espíritus seductores. Ahí está, acá está, mis amados, noten, más claro imposible. Evento de los Últimos Días, página 175, dice que muchos adventistas del séptimo día se van a apartar y van a engrosar las filas del versículo 1, de los que pertenezcan al versículo 1 de Primera de Timoteo 4. Entonces termina la cita diciendo: y por ellos la verdad será difamada. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Eso quiere decir entonces que todos aquellos adventistas del séptimo día que no se mantengan leales y lleguen a pertenecer a ese grupo, dice la declaración acá, la última parte, que la verdad va a ser difamada. Imagínense, mis amados, hasta qué punto llega la cosa. Ahora, ¿cuál será uno de los principales ataques del enemigo? Noten lo que dice Evento de los Últimos Días, página 181. De todos los pilares, como ya dijimos acá, de todos los pilares de la fe, ¿cuál va a ser el pilar que más Satanás va a atacar? Esa es la pregunta. Ahora viene la respuesta. El enemigo presentará falsas doctrinas. Ahí está. Tales como la doctrina de que no existe un santuario. Ahí está. Noten, hermano, de todos los pilares de la fe adventista, ¿cuál es el que más ataque va a recibir de parte de Satanás y sus ángeles? La doctrina del santuario. ¿Saben una cosa, hermano? Satanás odia, pero odia con un odio intenso la doctrina del santuario. ¿Y saben por qué? Porque la doctrina del santuario no solamente porque es
uno de los pilares de la fe adventista, sino también, ¿saben por qué? Porque en el santuario celestial, Cristo decide los casos de todos y cada uno de nosotros. Y a Satanás no le conviene que la gente sepa que es en el santuario que se deciden los casos. Al contrario, lo que Satanás quiere es que la gente ignore esas cosas. ¿Para qué? Para que puedan así asegurar su presa. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Noten cómo sigue diciendo. El enemigo presentará falsas doctrinas tales como la doctrina de que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales muchos se apartarán de la fe. O sea, Daniel 8:14. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Hermano, el versículo que más Satanás odia es Daniel 8:14. ¿Saben por qué? Porque ese versículo es la columna de la fe adventista. Ese versículo es uno de los pilares fundamentales sobre el cual está cimentada la doctrina adventista del séptimo día. Por lo tanto, mi estimado hermano, este tema nos tiene que llevar a entender, a reflexionar de lo delicado, pero de lo delicado que es escuchar a espíritus de demonios o a doctrinas satánicas. ¿Por qué? Porque hoy hemos visto lo peligrosísimo que es esto. Por lo tanto, mi estimado hermano, te animo para que estudies la palabra de Dios, para que te acerques más al Señor y por sobre todas las cosas, para que no te apartes de un así dice Jehová. Que Dios te bendiga mucho, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Vamos a orar para ir cerrando nuestra programación. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno, maravilloso y extraordinario para con nosotros. Gracias por todas las bendiciones que en tu gran amor nos regalas. Gracias por este tema que hoy hemos podido estudiar y analizar juntos, para que podamos realmente entender lo peligroso que es escuchar a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Ayúdanos, Señor, para que no tengamos que apartarnos de la fe original, de la fe que una vez fue dada a los santos. Que podamos realmente aprender a escuchar solamente la voz del Divino Maestro. Que podamos realmente gozarnos en tu palabra. Que podamos deleitarnos en tus caminos. Oh Señor, acompáñanos, guárdanos, protégenos, lávanos y límpianos de toda clase de impureza espiritual y que podamos realmente deleitarnos en caminar por tus senderos. Porque te pedimos
y te agradecemos todo en el dulce y precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.